te han vendido una mentira. La gran mentira de que una sonrisa puede con todo. De que si repites, estoy bien, todo saldrá bien, suficientes veces, la realidad se va a doblar a tu antojo por arte de magia. Pero aquí sigues, con la mandíbula cansada de sonreír a la fuerza y un vacío en el pecho que se hace más grande. Sientes como si esa máscara se te estuviera pegando a la piel, y la persona que se supone que eres, cada vez, se parece menos a quien eres en realidad. Si el pensamiento positivo es la cura, ¿por qué te sientes más perdido que nunca? Vivimos en una cultura que le tiene pánico a la tristeza, una que ve el dolor, la duda o la ansiedad, no como parte de la experiencia humana, sino como un fallo en tu sistema, un fracaso personal. Te bombardean con frases como «solo buenas vibras», «piensa en positivo» o «podría ser peor». Y aunque la intención detrás pueda ser buena, el resultado es terrible. Se llama positivismo tóxico. Es esa idea de que tenemos que reprimir cualquier emoción que no sea la felicidad, y nos termina así haciendo sentir culpables o avergonzados por sentirnos mal. Esta presión por aparentar un optimismo constante es agotadora y te aísla, porque cuando estás en tu peor momento, luchando por dentro y en silencio, lo último que necesitas es que alguien te diga que pongas buena cara. Lo que necesitas es permiso para sentir, permiso para ser humano. La verdad es que evitar el sufrimiento es en sí mismo otra forma de sufrir. Negar tus emociones no las borra. Al contrario, les da más poder y las obliga a salir por otras vías más oscuras. Apatía, ansiedad crónica, esa sensación constante de que nada es real. Te desconectas de ti mismo, de tu propia brújula. Nos enseñaron a buscar siempre la luz, pero se les olvidó decirnos que los seres humanos también proyectamos sombras. Y es justo ahí, en esa oscuridad, que tanto nos dijeron que temiéramos, donde está la semilla de la verdadera transformación. Así que no, este no es un viaje para aprender a pensar más en positivo. Es un viaje para aprender a ser real. Aquí es donde la historia da un vuelco. Mientras el pensamiento positivo te dice que ignores la tormenta, la proactividad te invita a construir un barco. No se trata de negar que está lloviendo a cántaros, sino de hacerte responsable de tu respuesta ante esa tormenta. La palabra responsabilidad a menudo suena pesada, como si fuera sinónimo de culpa. Pero si la partes en dos, significa habilidad para responder. No es tu culpa estar en mitad del océano, pero sí es tuya la habilidad de decidir si te dejas llevar por la corriente o si empiezas a remar, incluso cuando no se ve la orilla. Ser reactivo es ser un termómetro. Tu estado de ánimo, tus decisiones, tu energía, todo depende de la temperatura de fuera. Si la gente es amable contigo, estás bien. Si el día está soleado, estás contento. Si tu jefe te critica, te vienes abajo. Vives a merced de las circunstancias. Eres el efecto, nunca la causa. Ser proactivo es ser un termostato. Reconoces la temperatura de la habitación, la sientes, no la niegas. Sí, hace frío aquí. Pero entonces, conscientemente, eliges a qué temperatura quieres estar y ajustas tu propio sistema para crear ese clima. La proactividad nace de ese pequeño espacio entre lo que pasa y lo que haces al respecto. En esa pausa, en esa fracción de segundo, está tu mayor poder, la libertad de elegir. Y aquí viene lo más increíble. Esa elección no siempre se siente bien. A veces, la decisión proactiva es la más incómoda de todas. Es admitir, estoy muerto de miedo, pero voy a hacer esa llamada. Es sentir, no tengo ninguna ganas, pero me voy a poner las zapatillas y a caminar 10 minutos. Es reconocer, me siento completamente perdido,
y mi primer paso va a ser dejarme sentir así, sin juzgarme. La proactividad no es no tener emociones negativas, es actuar a pesar de ellas. Esta idea no es nueva. Nació en uno de los lugares más oscuros de la historia. Viktor Frankl, un psiquiatra que sobrevivió a los campos de concentración nazis, se dio cuenta de algo asombroso. En las condiciones más inhumanas que puedas imaginar, los que lograban sobrevivir no eran siempre los más fuertes, sino los que encontraban un sentido, un para qué seguir viviendo. Frankl entendió que, aunque les habían quitado todo, les quedaba una última libertad, la capacidad de elegir su actitud frente a ese sufrimiento. Esa, y ninguna otra, es la esencia de la proactividad. No es hacer más cosas ni ser un superhéroe, es tomar las riendas de tu vida, incluso cuando todo parece perdido. Frankl nos enseña que la vida no nos debe la felicidad, pero sí nos pregunta constantemente cuál es nuestro sentido. Y no le respondemos con pensamientos bonitos, le respondemos con acciones. Ese vacío, esa sensación de que nada importa, no se llena con optimismo forzado, se llena con propósito. Y el propósito se construye cada día, con cada pequeña decisión consciente. El poeta Rainer Maria Rilke lo veía de una forma parecida. En sus cartas a un joven poeta, aconsejaba no correr a buscar respuestas, sino amar las propias preguntas. Nos animaba a vivir en la incertidumbre, a tener el valor de mirar de frente a lo extraño y a lo que no entendemos. Rilke sabía que los momentos de tristeza profunda no son pausas en la vida, son la vida misma, transformándose por dentro. Quizás, decía él, todo lo horrible es, en su raíz más profunda, algo indefenso que nos pide ayuda. Así que aquí te va la solución al revés. Deja de pelearte con tu oscuridad. Deja de verla como un enemigo que hay que derrotar. Acércate. Pregúntale qué necesita. A lo mejor tu ansiedad no es un defecto, sino una alarma que te avisa de que algo en tu vida tiene que cambiar. A lo mejor tu apatía no es pereza, sino el grito de un propósito que aún no has descubierto. A lo mejor tu tristeza no es debilidad, sino el duelo que necesitas pasar por una versión de ti que se tiene que ir. Aferrarse a lo difícil, como decía Rilke, es el único camino para que lo más extraño se vuelva, con el tiempo, lo más tuyo. Claro, entender esto con la cabeza es una cosa. Vivirlo es otra muy diferente. Entonces, ¿cómo se ve la proactividad en el día a día, sobre todo cuando te sientes paralizado por la duda o el cansancio? Olvídate de los grandes saltos. La proactividad se construye con pasos de bebé. La clave no es el tamaño de la acción, sino la intención que hay detrás. Se trata de cambiar el foco de «tengo que arreglarme» a «voy a conocerme». El primer acto proactivo es dejar de contarte mentiras. Por un día, solo observa tus emociones, sin juzgarlas. En vez de «no debería sentirme así», prueba con un «noto que hay tristeza en mí». Ponle nombre. Reconócela. La psicóloga Susan David dice que esto es agilidad emocional. Trata tus emociones como si fueran datos, no órdenes. Son información valiosa, no son quién eres. Al observarlas, creas ese espacio vital entre lo que sientes y lo que haces. Cuando te sientes abrumado, la idea de cambiar tu vida te deja helado. La proactividad te pide que pienses en la acción más pequeña y manejable que se te ocurra. No es «voy a escribir un libro», es «¿puedo escribir una sola frase?» No es «voy a encontrar mi pasión», es «¿qué pequeña cosa me da un 1% de curiosidad hoy?» Si quieres hacer ejercicio pero no tienes energía, la acción proactiva no es obligarte a ir 1 hora al gimnasio, es ponerte la ropa de deporte. Nada más. Muchas veces ese primer micromovimiento hace que el siguiente sea un poquito más fácil.
La vida, sí o sí, va a tener una dosis de dolor. Tienes dos opciones: el dolor del arrepentimiento y de quedarte estancado, o el dolor de crecer y de la disciplina. Los dos duelen, pero uno te debilita y el otro te fortalece. Ser proactivo es elegir, a propósito, el dolor que te hace crecer. Es hacer esa tarea que llevas evitando, tener esa conversación difícil que no quieres, sentarte a mirar tus cuentas aunque te dé ansiedad. Es elegir la incomodidad de ahora por la libertad de después. Fíjate en cómo te hablas. El lenguaje reactivo es el de la víctima. No puedo, tengo que, si al menos. Es un lenguaje que le entrega todo el poder a las circunstancias. El lenguaje proactivo es el de la elección. Elijo, prefiero, voy a. Pasar de tengo que ir a trabajar a elijo ir a trabajar porque valoro la estabilidad que me da. Puede parecer un cambio tonto, pero es un cambio radical en cómo percibes tu propio poder. Te recuerda que, incluso donde hay obligaciones, hay un trocito de elección. Este camino no tiene soluciones mágicas ni resultados instantáneos. Es un proceso, y muchas veces es lento y lleno de curvas. Necesita paciencia y, sobre todo, que seas bueno contigo mismo. Y hoy, la invitación es a dar solo un primer paso. No te voy a pedir que compartas una meta gigante. Quiero que pienses en algo mucho más personal. Aquí abajo, en los comentarios, me encantaría que respondieras a esta pregunta. ¿Cuál es el acto de honestidad más pequeño que puedes tener contigo mismo hoy? Quizás sea admitir que no estás bien. Quizás darte permiso para descansar 5 minutos sin sentirte culpable. O tal vez reconocer por fin un sentimiento que llevas tiempo barriendo debajo de la alfombra. No lo escribas para que te aplaudan. Escríbelo como un contrato contigo, como un ancla, como la primera línea de un nuevo poema. Hemos llegado al final de este tramo, pero es solo el comienzo del tuyo. La idea de que tienes que ser feliz todo el tiempo es una de las trampas más crueles de nuestra época. Te ha mantenido atrapado, sintiéndote defectuoso por el simple hecho de ser humano. La proactividad te da la llave para salir de esa jaula. No se trata de que no vuelvas a sentir miedo, duda o tristeza. Al contrario, se trata de darles la bienvenida como parte del tejido de tu vida. La proactividad es el coraje de actuar en medio de la confusión. Es la dignidad de elegir tu respuesta cuando el mundo te grita cómo deberías sentirte. Es la rebelión silenciosa de ir construyendo tu propio sentido, acción a acción, en un universo que a veces parece no tenerlo. Deja de esperar a que llegue la inspiración. Deja de esperar a sentirte bien para empezar a vivir. Empieza ahora, desde donde sea que estés, con lo que sea que tengas. Da ese primer paso, no importa lo pequeño que sea, porque el sentido de la vida no es algo que se encuentra, es algo que se crea, y el autor eres tú. Atrévete a escribir tu propia historia, no con pensamientos positivos, sino con acciones auténticas. Aunque te tiemble la mano, escribe la siguiente línea.